Muy buenas tengan ustedes. No se asusten. ¿A quién pertenecerá esta voz?, se preguntarán. Pues bien, me presentaré gustoso. Yo soy un duende, el Duende de Sevilla, amigo de todos y para servirles. Antiguamente vestía una sábana blanca y arrastraba unas pesadas cadenas, pero ahora los tiempos han cambiado y voy a la última. Tengo incluso hasta teléfono móvil que me permite grabar las imágenes que les iré mostrando. Así, en mi paseo por el Real Alcázar de Sevilla, les di a conocer los personajes que habitaron en este bello palacio, que es el más antiguo de Europa. Y no hace mucho, en mi recorrido por la ciudad, les enseñé los lugares donde brotaron las más bellas leyendas con los personajes que las protagonizaron. Y al cumplirse el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, les mostré la partida y llegada de Juan Sebastián Elcano y los marineros que realizaron esta gesta. En esta ocasión, y partiendo de la Sevilla actual, nos acercamos de nuevo a través de los tiempos al siglo XVI. La ciudad tenía, y tiene, el casco antiguo más extenso de Europa, delimitado por un cinturón de murallas de origen romano o almohade, con numerosas puertas, de las cuales solo ha llegado a nuestros días la de la Macarena. Comenzamos el paseo y, si les parece bien, iremos en primer lugar al Parque del Alamillo, famoso en este siglo y que menciona Lope de Vega. Adiós Sevilla, soberbio, pan de gandul de mi vida, roscas de Utrera del cielo, alcaparrón como el puño, aceitunas como el cuerpo, sábalos del Alamillo. Y también Cervantes. Le suplican que esta tarde, allá cuando el sol no arda y are el rayo sencillo, en el famoso Alamillo, hagas de tu vida alarde. Para estudiar los árboles y las plantas que adornan este hermoso lugar, viene el doctor Simón de Tobar,
que es uno de los médicos más afamados de este siglo y el único que alivia el reuma secular que padezco todos los inviernos con el frío y la humedad de mi casa, que como ustedes saben, se encuentra en el barrio de Santa Cruz. De las plantas se sacaba, y aún hoy se sigue haciendo, el remedio para muchos males, como el ungüento utilizado para las enfermedades llamadas de Venus. Vaya suerte, el doctor se ha encontrado con el otro famoso médico de la época, Monardes, que tiene su casa en la calle Sierpes y con el que mantiene una rivalidad propia de este tipo de oficios. Como con el ungüento que me ha suministrado el doctor he quedado muy aliviado, marcho hacia el puerto. Atravieso el Arenal y al pasar por la Casa de la Moneda oigo voces que parecen venir de la casa de Lope de Rueda. Entremos y oigamos. ¡Deja a la muchacha! ¡Ay, madre, que me matan! ¿Pero qué es esto, vecino? ¿Por qué maltratáis así a la muchacha? ¡Ay, señor! Este mal hombre que me quiere dar las cosas a menos precio. ¡Ay! Me quiere dejar la casa sin nada. Unas aceitunas que son como nueces. Yo os juro, los huesos de mi linaje que aún no son ni como piñones. ¡Sí son! ¡No son! Ahora, señora vecina, hacedme tamaño placer y entrad ya adentro, que yo lo averiguaré todo. Averigüe, o póngase todo del quebranto. Que no, señor, que no son de esa manera como vuesa merced piensa. Que las aceitunas no están en la casa, sino en la heredad. Traedlas aquí, que yo las compraré al precio que fuere. Es que mi madre quiere vender lados reales castellanos. Cada cosa es. ¿No le parece a vuesa merced? Y mi padre a 15, dinero. Tenga yo una muestra de ellas. Válame, señor. Que no es de esa manera. Mire, yo he plantado un renuevo de aceituna esta mañana y dice mi mujer que de aquí a 6 o 7 años llevará 4 o 5 hanegas de aceituna y que ella las recogería. Yo las carrease y la muchacha la vendiese y que a fuerza de derecho había que pedir 2 reales castellanos por cada celemín. Y yo que no, y ella que sí. Y esa es la cuestión. No me he equivocado. Hemos asistido al ensayo de las aceitunas, la obra más famosa del gran Lope de Rueda, que sin duda marchará ahora al puerto con su esposa, en compañía de su vecino, Miguel de Cervantes, el escritor más grande de España. ¿Qué digo de España? ¡Del mundo! Contemplen al creador del libro más universal y más leído después de la Biblia.
Lope de Rueda fue vecino de su familia y sin duda alguna lo protegió y animó para que escribiera. Camino del puerto nos encontramos con otros dos escritores, Lope de Vega y Diego Hurtado de Mendoza. Lope, aunque madrileño de nacimiento, tuvo una gran vinculación con Sevilla, quizá porque renegó del poder de Valladolid cuando estaba allí instalada la corte y se adentró en una capital que en pleno siglo de oro era la ciudad más importante del mundo. Vivió en Sevilla y tuvo amores con Micaela Luján, cuyo marido marchó a las Indias, pero le puso a sus hijos su apellido a pesar de la ausencia, incluso después de muerto. A nuestra ciudad dedicó una de sus obras más conocidas, El Arenal de Sevilla, cuyos versos vienen como pintados para adentrarnos en el puerto. Escuchemos al que llamaban Fénix de los ingenios y monstruo de naturaleza, pues salieron de su pluma miles de obras inmortales. Famoso está el Arenal. ¿Cuándo lo dejó de ser? No tiene, a mi parecer, todo el mundo vista igual. Tanta galera y navío, mucho al Betis engrandece. Otra Sevilla parece que está fundada en el río. Como llegan a Triana, pudieran servir de puentes. No le he visto con más gente. ¿Quieres que me siente urbana? Mejor será que lleguemos hasta la Torre del Oro y todo ese gran tesoro que va a las Indias, veremos. Diego Hurtado de Mendoza acaba de llegar a Sevilla para embarcarse rumbo a Venecia, donde ocupará el cargo de embajador de España. Parece ser que fue el autor de la novela picaresca más famosa, El Lazarillo de Tormes. Ahora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos comamos este racimo de uvas, y que tengas de él tanta parte como yo. Lo repartiremos de esta manera. Tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo mismo hasta que acabemos, y de esta manera no habrá engaño. Hecho así el acuerdo, comenzamos tomando las uvas de una en una. Mas el traidor cambió de propósito y comenzó a tomar las uvas de dos en dos, considerando que yo debería hacer lo mismo. Pero yo no me contenté con hacer lo mismo que él y empecé a tomar las uvas de 3 a 3 y como podía las comía. Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano y meneando la cabeza dijo: «Lázaro, me has engañado. Juraré yo a Dios que tú has comido las uvas de 3 en 3. No las comí así, dije yo. ¿Pero por qué sospecháis eso?», respondió el astuto ciego.
¿Sabes por qué creo que las comiste de 3 en 3? Porque yo las comía de 2 en 2 y tú callabas. Lope de Rueda y su mujer van explicando todo lo que ven, pero Lope de Vega, como podemos comprobar, pone todo su interés en las mujeres que va contemplando. Y cuando digo todas, es todas, jóvenes y maduras, altas y bajas, todas lo conocen y lo saludan. El poeta expresará su admiración con estas sevillanas que han llegado hasta nuestros días. ¡Qué bien parece! ¡Qué bien parece! ¡Qué bien pareces, ay, río de Sevilla! ¡Qué bien pareces, ay, río de Sevilla! ¡Qué bien parece! ¡Qué bien parece, lleno de velas blancas y ramas verdes! ¡Ay, río de Sevilla! ¡Qué bien parece! Cervantes también fue enamoradizo y aquí conoció a la bella muchacha que describe en su obra La Gitanilla. Una pues de esta nación, gitana vieja, que podía ser jubilada en la ciencia de Caco, crió una muchacha en nombre de nieta suya, a quien puso nombre Preciosa, y a quien enseñó todas sus gitanerías y modos de embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal Preciosa, la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo, y la más hermosa y discreta que pudiera hallarse, no entre los gitanos, sino entre cuantas hermosas y discretas pudieran pregonar la fama. La compraventa de esclavos era una de las actividades propias del puerto. Procedían de África y de Canarias, aunque algunos de los indios que trajo Colón de América también fueron vendidos en este lugar. Y también reflejó en sus novelas ejemplares los ladrones que pululan por la ciudad y vienen al puerto, como Rinconete y Cortadillo.
Esta no es una indulgencia cualquiera. Acercaos, acercaos. Servirá para construir San Pedro de Roma. Acercaos, acercaos. Remisión de todos los pecados, sin confesión. Válida también para vuestros parientes del purgatorio. ¿Quién puede ver a su madre en las llamas cuando una moneda puede liberarla? Tan pronto como el dinero en el saco suena, del purgatorio el alma en pena se eleva. Salvación de las almas a cambio de dinero. ¿Cómo puede extrañar que en distintos lugares de Europa muchos católicos pensaran que la Iglesia necesitaba una profunda reforma? Sevilla era la ciudad de España más abierta a los nuevos conocimientos científicos, literarios y médicos, pues aquí se realizaron los primeros mapas del Nuevo Mundo y de sus imprentas salió la mayor cantidad de libros que se publicaron en el país. Pues bien, a nuestra ciudad llegarán las nuevas ideas religiosas que brotaron en Europa con la Reforma Protestante. Uno de sus focos fue el monasterio de San Isidoro del Campo, en el pueblo de Santiponce, de la Orden Jerónima. Allí se encontraba Casiodoro de Reina, autor de la llamada Biblia del Oso. El oso busca en el árbol la dulce miel de la colmena, como el alma en la Biblia busca la palabra de Dios. También se encontraba Cipriano de Valera y hasta 10 monjes del convento. Algunos fueron encarcelados y juzgados, otros huyeron. A la catedral también llegó la Reforma con 2 canónigos implicados y a algunas casas de personas ilustres de la ciudad. Todos pasaron por el Tribunal de la Inquisición de Sevilla, que estaba establecido en el castillo de San Jorge, en el barrio de Triana, y que empleaba tal dureza que el Papa Sixto IV escribió: proceden sin observar ningún orden de derecho, encarcelan a muchos injustamente, les someten a duros tormentos, les declaran herejes y expolian sus bienes de los que han matado. Y no lo dice el duende, sino el Papa de Roma. Roma locutas, que quiere decir Roma ha hablado. Caso cerrado. Efectivamente, el tribunal ponía especial empeño en buscar y juzgar a las personas que poseían bienes de fortuna, pues se quedaban con ellos menos una parte que se entregaba al rey. Más de 120 años después del comienzo de la Inquisición en Sevilla, Fernando Niño de Guevara, inquisidor general, ordenó ejecutar a más de 2000 personas, teniendo que renunciar al cargo por orden del rey en 1602. Un año antes, en 1601, fue nombrado cardenal de Sevilla, donde ejerció el cargo hasta su muerte. Cada vez que paso por este lugar, evoco a las personas que eran llevadas a la otra orilla y conducidas al quemadero, como María Bórquez, Julián Hernández y Hernando de San Juan. María Bórquez era una joven muy culta. Antes de su ejecución, 2 jesuitas y 2 dominicos trataron de salvar su alma. Salieron impresionados por su sabiduría y por la defensa de su fe, algo que no la salvó de la muerte. Fue agarrotada por luterana y después quemaron su cuerpo. El joven Julián Hernández, conocido como Julianillo, trajo a Sevilla libros del Nuevo Testamento metidos en odres de vino. Por ese motivo fue llevado ante el Tribunal del Santo Oficio. Sufrió horribles torturas y finalmente fue quemado vivo en la hoguera. Y el maestro Hernando de San Juan, que también pasó por aquí, camino del suplicio, como otros muchos que corrieron su misma suerte.
Pero debemos afirmar, en honor a la verdad, que los luteranos hacían lo mismo con las personas que no aceptaban la Reforma, como el médico español Miguel Servet, quemado por Calvino en Ginebra con leña verde para prolongar su sufrimiento. Y como Lutero puso la Biblia en manos del pueblo, como ha dicho el Papa Francisco, las naciones que aceptaron el protestantismo aprendieron a leer y a escribir, y han sido hasta nuestros días los primeros estados del mundo en educación, cultura y en progreso social y económico. En claro contraste con los países católicos, donde el culto a Dios se centra en las ceremonias litúrgicas y en las imágenes. Y yo opino que Dios está más cerca de aquellas personas que lo ven en sus hermanos. Entre los numerosos artistas que llegaron a Sevilla en el siglo XVI, os voy a presentar al escultor italiano Torrigiano, que tuvo genio pronto y violento y según parece le rompió la nariz al genial Miguel Ángel, y por ello tuvo que emigrar. Aquí realizó, entre otras obras, un San Jerónimo admirado por Goya, que lo llevó al lienzo, visitando 2 veces el convento donde se encontraba. La obra pasó con la desamortización al Museo de Bellas Artes, donde puede admirarse en la actualidad. También modeló para el mismo cenobio una Virgen con el Niño. Un noble de Sevilla le encargó una réplica, pero no quiso pagarle lo que le pedía. El escultor, enfurecido, destruyó la obra y por ello fue juzgado por la Inquisición, que lo encerró en el castillo de San Jorge, donde murió. Bueno, cruzando el puente de Barcas, pues Sevilla no tuvo puente hasta el siglo XIX, marcho al barrio de la Macarena y saliendo por su famosa puerta llego al antiguo Hospital de la Sangre o de las 5 Llagas, que fue fundado por una de las mujeres que destacaron al comienzo de esta centuria. Me refiero a doña Catalina de Ribera, dama de la nobleza sevillana. Primero, fundó un hospital para mujeres en unas casas que tenía en la calle Santiago. Y años más tarde, su hijo don Fadrique construiría el Hospital de la Sangre, que fue en su tiempo el más importante de Europa y que ha estado operativo hasta 1972. Doña Catalina pasea por este edificio, el mayor de España hasta la construcción del monasterio del Escorial, acompañada de su esposo y de don Fadrique, que realizó un viaje a Jerusalén y a su regreso pasó por Roma, de donde se trajo las cenizas del emperador Trajano, nacido en la ciudad romana de Itálica. Según parece, llegó muy cansado del viaje y cuando se levantó al día siguiente, una doncella había limpiado la rica urna y había tirado al jardín los restos del mejor emperador que tuvo el Imperio Romano. No resulta extraño que se encuentren en su paseo con los arquitectos Martín de Gainza, que inicia la obra, y su sucesor Hernán Ruiz, hijo y padre de arquitectos, que alzó muchos monumentos de estilo renacentista en Andalucía, dejando en Sevilla el campanario de la Giralda y este hospital. Sevilla ha gozado en el campo de la medicina de un enorme prestigio que ha llegado hasta nuestros días. Los profesores de su universidad eran de los primeros de España. Así os refiero que una familia acudió a Barcelona a visitar a un reputado doctor.
Este, cuando se enteró de dónde venían, exclamó: «¿Pero cómo vienen ustedes aquí, si en Sevilla está uno de los mejores doctores del mundo en mi especialidad?» Muchas anécdotas os podría contar del hospital, como la de aquella señora que acudió con su hijo muy preocupada porque tenía hinchado el vientre. El médico la tranquilizó, indicándole que tenía una gastroenteritis pulmoniforme. Cuando volvió al pueblo, le preguntaba a la gente qué le había dicho el médico, y la buena mujer decía que su niño tenía en la barriga un gato enterito con uniforme. Doña Catalina suele también visitar el paseo que lleva su nombre junto a los jardines de Murillo, antes conocido como el Paseo de los Lutos, por ser una zona apartada que frecuentaban las familias con algún fallecido reciente. En este lugar se levantó en 1921 una fuente adosada al muro de los jardines del Real Alcázar en memoria de esta benemérita sevillana. El cansancio de esta larga jornada y mi reuma hacen que vaya terminando mi paseo. Pero antes de retirarme, quiero que visitemos en la calle de los Abades la casa donde moraba el músico sevillano Francisco Guerrero, de vida inquieta y andariega, pues no solo viajó por España, Portugal y Roma, sino que llegó como peregrino hasta la misma ciudad de Jerusalén. Por cierto, a su regreso sufrió cautiverio por piratas y fue rescatado mediante el pago de una cantidad muy importante. Estuvo en la cárcel por no pagar deudas contraídas con la edición y publicación de sus obras, que pagó el cabildo de la catedral, de la que fue maestro de capilla hasta su muerte, siendo considerado como uno de los más importantes de todos los tiempos. Dominus vobiscum, ite missa es. Et benedictio Dei omnipotente, Pater et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Como estarán viendo, el maestro tiene una mujer a su servicio y a fe más joven de lo que dispuso el Santo Concilio de Trento. Las mujeres que deben asistir a los sacerdotes debían tener más de 60 años. Claro que pudiera ser su sobrina. En fin, no nos metamos en más averiguaciones, pues no creo que nuestro buen paisano sea de aquellos curas que pensaban que se cumplía la norma conciliar, teniendo en vez de una asistenta de 60 años, 2 de 30 o 3 de 20.
De todas las obras que compuso el gran maestro sevillano, destaca por su belleza su verde prado y florido, que evoca su recuerdo infantil cuando con otros niños escapaba para sus juegos al campo del Alamillo. Y bien, termino este paseo tras contemplar esta hermosa danza, ejecutada al estilo europeo. Y digo europeo porque en España la reina Isabel la Católica prohibió las parejas mixtas, por lo que bailaban los hombres con los hombres y las damas con las damas. Ciertamente quedan muchas cosas por contar y muchos personajes de esta centuria que presentar. Fernando de Herrera, Fray Bartolomé de las Casas o el Conde de Barajas, pero les prometo que otro día se los mostraré. Vuelvo a mi casa en el barrio de Santa Cruz, junto al Real Alcázar, que es uno de los palacios más bellos del mundo. Por eso no me resisto a que vean de nuevo la boda real del emperador Carlos V con Isabel de Portugal, celebrada en este bello recinto en 1526. Qué mejor broche de oro para este siglo XVI, cuando Sevilla fue sin duda alguna la ciudad universal.